Listo, entonces ahora vamos a hacer la charla de artritis infecciosa. A ver si todos terminan de poner presente para empezar de una vez, porque el sonido no me deja avanzar. ¿Ya? Están todos, ¿no? Listo. Ya. Listo. Ahora sí, buenas tardes chicos, mi nombre es Jorge Ciesa, soy reumatólogo del Hospital Rebagliati. Vamos a hacer hoy la charla de artritis infecciosa. De acuerdo, cada ciertas diapositivas que avance voy a detenerme para que puedan hacer algunas preguntas, ¿ya? Así que anoten, guarden sus preguntas y cuando yo les avise, vamos haciendo algunas preguntas. Listo, a ver. ¿Se ve la pantalla ahí? ¿Sí? ¿Me confirman? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, el tema que vamos a hacer hoy es artritis infecciosa. Vamos a hablar un poquito de la etiología infecciosa en los diferentes síndromes articulares. Vamos a hablar de artritis séptica. Básicamente este es el tema central, pero también vamos a mencionar algunas cosas sobre la artritis gonocócica por micobacterias, hongos y algunas presentaciones virales, pero ya de manera muy rápida. Entonces, dentro de nuestros síndromes tenemos la monoartritis aguda. Entonces, dentro de las etiologías de la monoartritis aguda, una de las principales causas que debemos sospechar es una artritis infecciosa, ¿no? Una artritis séptica generalmente por bacterias. Hay otras causas como las artritis por cristales, necrosis vasculares, pero básicamente siempre que nosotros tenemos un paciente con monoartritis aguda, es decir, de menos de 2 semanas de evolución, lo primero que debemos pensar es una monoartritis aguda. ¿De acuerdo? Entonces hay que buscar factores de riesgo, hay que ver qué articulación está comprometida. Cuando nosotros hablamos de monoartritis crónica, también nuestra primera sospecha debe ser una infección, pero en este caso una infección crónica, especialmente la tuberculosis, ¿de acuerdo? La tuberculosis articular es la principal forma o causa de monoartritis crónica. Más alejado pueden ser también artritis por cristales o algunas formas de artritis reactiva, pero dentro de las infecciones la causa más común es la artritis por micobacterias. También puede haber hongos, bacterias, por ejemplo, que generen infecciones bacterias que generen infecciones de bajo grado, con respuesta inadecuada a antibióticos. A veces pueden generar también monoartritis crónica, pero es menos frecuente, y algunos virus también. En cuanto a las poliartritis, en general sí, las poliartritis que son de causa aguda siempre nos deben hacer pensar en una artritis de origen infeccioso, especialmente de origen viral. También las artritis gonocócicas, especialmente si hablamos de oligoartritis, ¿de acuerdo? Entonces, como ustedes pueden ver, las infecciones pueden ser una causa importante de artritis, tanto en las formas agudas como en las formas poliarticulares, ¿ya? En cuanto, por ejemplo, poliartritis crónica, si bien eso ya nos hace pensar más en etiologías de origen inflamatorio, sí tenemos, por ejemplo, algunas infecciosas como las asociadas a HIV, la artritis gonocócica también puede ser crónica, artritis en hepatitis B y C también se puede manifestar, ¿de acuerdo? Las poliartritis de origen infeccioso generalmente las infecciones son poliartritis agudas, pueden ser por una causa directa o como parte de una respuesta inmunomediada.
Diferentes virus pueden dar cuadros de poliartritis, por ejemplo, parvovirus B19, robiola, VIH, Epstein-Barr, enterovirus, citomegalovirus, hepatitis también, y los arbovirus, por ejemplo, como se han descrito en dengue y en chikungunya, también se han descrito casos de artritis, incluso cuadros de poliartritis agudas que incluso pueden volverse crónicas, ¿de acuerdo? En cuanto a bacterias que produzcan poliartritis, siempre en estos casos debe hacerse pensar un estado de inmunosupresión porque no es común que se generen infecciones de varias articulaciones, ¿ya? Bueno, entonces la artritis séptica clásicamente se ha descrito como una emergencia reumatológica, ¿ya? Emergencia porque es un cuadro infeccioso que puede ser severo, difícil de tratar y sobre todo que si no se trata adecuadamente y a tiempo puede originar muchísima morbilidad, ¿de acuerdo? Y eso lleva también a discapacidad, a mucha limitación funcional. Entonces, ¿cuáles son las rutas por las que puede ingresar un germen hacia la articulación? O sea, la articulación es una cavidad cerrada. Debe haber, en primer lugar, algo que rompa esa barrera, ese aislamiento que tiene la articulación. Entonces, para eso, generalmente se trata de alguna inflamación previa o algún estado de inmunosupresión en el que la respuesta tampoco pueda ser favorable. Entonces, pero ¿cuáles son las vías por donde va el germen hacia la articulación? En primer lugar, la vía hematógena. Supongamos un paciente diabético con una diabetes no muy bien controlada, que de pronto hace una infección urinaria o respiratoria, y durante la convalecencia, o sea, recibe tratamiento antibiótico y durante su evolución presenta pues aumento de volumen en la rodilla derecha. Entonces estamos hablando de una diseminación hematógena de otro punto hacia la cavidad articular. De acuerdo, otra forma es pacientes que tienen ya un grado de osteomielitis o una infección y de ahí se extiende desde el hueso hacia la articulación, hacia dentro de la articulación o hacia la membrana sinovial, provoca inflamación. Otra forma de provocar infección en la articulación es a través de una inflamación o una infección de partes blandas, por ejemplo, celulitis, que el germen puede entrar y colonizar la articulación. Otra forma es a través de una infiltración, por eso es que les decía a veces en prácticas hay que tener cuidado al momento de hacer infiltración, de cuidar de nosotros mismos no provocar una infección, o sea, meter un germen al hacer este procedimiento. Entonces hay que tener las medidas de asepsia y antisepsia adecuadas. Y finalmente la última es una exposición directa de la cavidad articular hacia el exterior, y esto es porque alguno puede tener una fractura, un traumatismo, digamos un corte que permite el ingreso de gérmenes hacia la cavidad articular. Entonces son las vías por las que ingresa el germen hacia la cavidad articular, que normalmente es una cavidad aislada y aséptica. Entonces, en la patogénesis de la artritis séptica se ha estudiado básicamente la patogénesis por Staphylococcus aureus, porque es el germen más común de la infección articular. Este germen también produce una artritis más destructiva que otros gérmenes, ¿ya? Entonces, ha sido el prototipo de estudio para la patogenia de artritis séptica, tiene una alta virulencia y también tiene la capacidad de formar biofilms, ¿ya? Y entonces el cartílago en este caso se convierte en un biofilm. O sea, en esta zona puede venir el estafilococcus y alojarse en esta zona y pegarse a las superficies articulares. Y de esa manera esto le favorece, por ejemplo, y entonces hace más difícil tratar, ¿no? Hay que usar ciclos largos de antibióticos, tanto endovenosos como vía oral, para mejorar, pero existe el riesgo de recurrencia porque a veces se forman biofilms. Entonces, las causas de artritis séptica, a la cabeza está el Staphylococcus aureus como primera causa, los estreptococos son la segunda causa, otros tipos de estafilococos, coagulasa negativos, y ya más alejados otros gérmenes menos frecuentes, ¿no? Pero a la cabeza siempre el Staphylococcus aureus. Entonces, ¿cómo es la respuesta inmunológica que se provoca a esta infección? O sea, la inflamación se desencadena por la infección, por la respuesta inflamatoria hacia el Staphylococcus aureus. Eso provoca erosión en el cartílago y también el hueso, y así se van provocando las lesiones. Va, digamos, destruyendo cartílago y hueso subcondral, y ahí es donde empieza ya a tener, por ejemplo, una traducción radiológica. ¿De acuerdo?
Entonces, el estafilococos produce unos péptidos formilados que estimulan mucho la migración de polimorfonucleares, y los polimorfonucleares llevan a cabo una respuesta inflamatoria bastante intensa para destruir al estafilococo. Se activan macrófagos y linfocitos. Algunas citocinas van a mediar todo este proceso, especialmente citocinas proinflamatorias como el TNF-alfa, la interleuquina 1 beta y la interleuquina 6, que a su vez no solo tienen efecto en la respuesta inmunológica, sino también provocan la inflamación, especialmente el TNF-alfa y el interleuquina 6, la activación de los osteoclastos. Y los osteoclastos comienzan a destruir el hueso subcondral. Por eso es que también la artritis séptica puede llevar rápidamente a daño óseo y por lo tanto a erosiones. Entonces, lo que podemos ver es que justamente el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 6 y la interleuquina 1 beta, son citocinas secretadas por el macrófago, que lo que hacen es estimular a los condrocitos para dar un sustento proinflamatorio, a los fibroblastos para la reparación, pero también a los osteoclastos, que lo que hacen es destruir este hueso subcondral y por lo tanto favorecer la producción de erosiones. ¿De acuerdo? Todas estas células, tanto el osteoclasto como el fibroblasto y el condrocito, también van a producir metaloproteinasas, que van a destruir cartílago y hueso subcondral. Entonces, el daño articular se da por esta respuesta inmunológica, pero también esta respuesta inmunológica aumenta la producción de líquido articular, pero es un líquido articular, digamos, purulento, con mucho contenido de proteínas y detritos inflamatorios. Y esa efusión articular, a su vez, puede destruir el cartílago, por perpetuar la reacción inflamatoria, pero también porque provoca un aumento de presión y eso provoca daño mecánico del cartílago. Entonces, al daño inflamatorio se suma un daño mecánico. Entonces, los tejidos inflamados no reciben una buena irrigación y tampoco una buena nutrición y por lo tanto hay isquemia tisular. ¿Qué factores van a favorecer el daño en la infección? La membrana sinovial no tiene una membrana basal limitante con el sinovio bien vascularizado, ¿de acuerdo? Por eso es que favorece la diseminación hematógena. Entonces no hay una buena barrera de permeabilidad, sobre todo cuando hay una infección que está provocando, digamos, diseminación hematógena de los gérmenes. Además, el líquido sinovial es un buen líquido de cultivo para los gérmenes. O sea, es rico en algunos productos gluconizados que lo que hacen es favorecer, también darle un ambiente propicio para el crecimiento de los gérmenes, ¿de acuerdo? Y también se pueden adherir y formar capas de biofilms. Entonces, todo esto favorece que los gérmenes puedan permanecer en el líquido articular sin tener una respuesta inflamatoria eficaz. La extensión del daño, como les dije, va desde el daño en el cartílago hasta el daño en el hueso subcondral y a la formación de erosiones óseas. También puede provocar daño en los tejidos blandos porque se forman tractos sinusoides hacia las partes blandas, destrucción de tendones y destrucción de ligamentos, y esto por un efecto de extensión de la infección cuando no recibe tratamiento oportuno. Entonces aquí lo que vamos a ver es una membrana sinovial. Este es el cartílago, este es el hueso subcondral y esta es la membrana sinovial, y como vemos es una membrana muy bien vascularizada y hay una importante respuesta inflamatoria ahí. Conforme la respuesta inflamatoria aumenta, digamos, el grosor de la membrana sinovial, aumenta la respuesta inflamatoria, ¿de acuerdo? Y aquí vemos cómo la respuesta inflamatoria va provocando daño en los cartílagos. O sea, aquí, por ejemplo, aquí se ve el cartílago indemne todavía. Aquí se ven las trabéculas óseas. El crecimiento de la membrana sinovial va tomando contacto con el cartílago. Este es el cartílago. Va tomando contacto y el proceso inflamatorio se extiende hacia el cartílago.
el cartílago se ve dañado y se ve penetrado hacia el hueso subcondral. O sea, toda esta zona del cartílago se ha destruido por esta proliferación inflamatoria que viene a través de la sinovia, de la membrana sinovial, y forma y destruye el hueso subcondral formando una erosión. De acuerdo, el infiltrado inflamatorio es intenso, hay detritus ya, si ustedes recuerdan acá, el líquido debe ser así, debe ser en poca celularidad. Aquí también, por ejemplo, poca celularidad, y de pronto aquí tenemos mucha celularidad en el líquido, o sea, son abundantes detritus celulares, es un líquido inflamatorio. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para artritis séptica? Por ejemplo, edad mayor de 80 años, personas adultas mayores pueden tener mayor pérdida de esa permeabilidad, menor respuesta inflamatoria a nivel de los tejidos articulares, y eso favorecer la colonización de ciertas articulaciones. Además que acuérdense que toda articulación dañada es una articulación susceptible de colonizarse, y ya en pacientes mayores hay daños degenerativos, hay daños inflamatorios, y eso puede favorecer la colonización. El diabetes mellitus es un factor de riesgo también de infecciones, también de artritis séptica. La artritis reumatoide, por ejemplo, también es un factor de riesgo porque son articulaciones que han sido dañadas o han tenido procesos inflamatorios. Otras comorbilidades como enfermedad renal crónica, hepatitis o HIV también constituyen riesgo de artritis séptica. Algunas, por ejemplo, porque en general estas porque disminuyen el sistema, la respuesta inmunológica de las personas, dan un cierto grado de inmunosupresión, que hace que sea la respuesta inflamatoria menos eficaz, y algunas también porque, por ejemplo, en los pacientes con enfermedad renal crónica se dan unos casos de artropatías por cristales que dañan las articulaciones. Entonces, una articulación dañada es fácilmente colonizable. Artritis séptica previa también es un factor de riesgo. Infecciones intercurrentes de la piel o úlceras cutáneas porque pueden tener contacto con ciertas zonas articulares y favorecer la colonización. La presencia de prótesis articulares también, y eso ensombrece mucho el pronóstico de aquellos pacientes que tienen prótesis, porque una prótesis infectada crea muchos biofilms y es difícil de tratar, usualmente se tienen que retirar. El hecho de haber sido sometido a una cirugía articular reciente también, o el hecho de haber sometido a infiltraciones también tiene un riesgo de artritis séptica, pero como le digo, todo esto se maneja manteniendo adecuadas medidas de asepsia y antisepsia. El uso de drogas endovenosas, el alcoholismo o el bajo estatus socioeconómico también son factores de riesgo, en general de infecciones, en particular de artritis infecciosa. Muy bien, hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, Melissa, a ver. Doctor, ¿puede volver a explicar qué son los biofilms? Los biofilms, a ver, un biofilm es como una película adherente de organismos vivos sobre una superficie, ¿de acuerdo? Imagínense que ustedes tienen una superficie de metal y sobre eso dejan caer una pequeña película finísima de partículas que se logran adherir a esa superficie. Entonces ustedes limpian, digamos, con un trapo, pero no logran barrer esa pequeña capita adherida ahí. Entonces, eso sucede en muchos órganos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en la orofaringe, sobre las glándulas inflamatorias que hay ahí, lo que hacen los organismos es pegarse, adherirse. No generan infección, solo están pegados. Sobre la mucosa urinaria también, no generan infección, sino que están pegados a la superficie y ahí se mantienen. Entonces, ¿qué pasa ahí? No hay una respuesta inflamatoria porque no ha generado un daño sobre los tejidos, entonces no hay respuesta inflamatoria. Entonces, pero rápidamente de ahí pueden esperar a que haya un problema en las mucosas y colonizar rápidamente y provocar infección. Entonces, más o menos eso pasa en digamos, en los cartílagos. Los cartílagos van a funcionar como una superficie receptora de gérmenes y los gérmenes pueden quedarse pegaditos ahí.
y como le dije, en el líquido hay poca celularidad, casi no hay una respuesta inflamatoria dentro del líquido, hay sustancias que sí son antisépticas, pero no son eficaces al 100%. Entonces lo que hacen es, los microorganismos pueden pegarse ahí, los estafilococos, y quedarse ahí. Entonces uno les da tratamiento, a veces alivia la infección, cura la infección, pero no se ha eliminado completamente esos gérmenes. Los gérmenes pueden quedar ahí y pueden provocar un nuevo episodio de infección. Entonces son los biofilms, son pequeñas capas delgaditas de bacterias que se pueden adherir a ciertas superficies sin generar una respuesta inflamatoria, pero sí es a la espera de que cualquier daño o cualquier estímulo pueda favorecer su colonización. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Entonces continuamos, ¿ya? ¿Cuáles son los aspectos clínicos de la artritis séptica? La artritis séptica se presenta con un dolor de inicio agudo, aumento de volumen y limitación funcional. Se afectan mayormente las articulaciones más grandes, la rodilla en un 50% de los casos y la cadera en los niños. ¿Ya? Epidemiológicamente son las articulaciones más afectadas. Se suele presentar con fiebre porque es un cuadro séptico, usualmente ausente en adultos mayores, porque ya saben que a veces los adultos mayores no hacen tanta fiebre, pero pueden hacer sí trastorno del sensorio o en su lugar, digamos, puede provocar mucho malestar general, pero el hallazgo clínico más importante es el aumento de volumen y también signos de flebosis en las articulaciones. Como pueden ver en la imagen, aquí hay esta rodilla está marcadamente más tumefacta que la derecha, la izquierda, y en este caso también incluso con signos de flebosis, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Ahora vamos a ver cómo hacemos el diagnóstico de artritis séptica. Se requieren uno de 4 criterios. En primer lugar, aislamiento del patógeno en la articulación afectada. Para eso tendríamos que tomar un cultivo directamente de sangre. En segundo lugar, puede ser un aislamiento de patógeno en sangre y que tenga un cuadro sospechoso de artritis séptica. ¿De acuerdo? En estos dos casos lo que tenemos es aislamiento del patógeno, ya sea por el cultivo directo del líquido articular o por un hemocultivo en el contexto de una artritis séptica. En tercer lugar, puede ser un cuadro clínico típico y que además el examen del líquido sinovial, si bien no pudimos encontrar el germen, sí tenga muchas características típicas de una artritis séptica. ¿De acuerdo? Y bueno, la última forma de hacer un diagnóstico es un hallazgo post-mortem, cuando se hace el estudio de un estudio de necropsia. Bueno, entonces, ¿y cómo vamos a hacer el manejo de un paciente con monoartritis aguda? Cuando tenemos un paciente con una monoartritis aguda, lo importante es hacer una buena historia clínica y un buen examen clínico. Entonces nosotros definimos que tiene monoartritis aguda. La impresión es de una artritis séptica porque nos ha contado un relato de algunos días de evolución asociado a fiebre, dolor, flebosis y limitación funcional, ¿sí? Vemos si tiene factores de riesgo de artritis séptica. Entonces, si nuestra impresión es muy sugerente de monoartritis séptica, entonces lo que debemos hacer es un estudio de líquido sinovial, ¿de acuerdo? Entonces, el estudio de líquido sinovial nos va a permitir ver si ese líquido tiene aspecto séptico o no. Si tiene aspecto séptico, nosotros dijimos, este paciente tiene una artritis séptica y hay que iniciar tratamiento antibiótico empírico, ¿de acuerdo? Rápidamente. Si el líquido no tiene características de ser un líquido séptico, entonces habrá que hacerle otros estudios auxiliares y plantear otras posibilidades diagnósticas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando una monoartritis aguda, nosotros tenemos la presunción de que no está muy claro si es un paciente con artritis séptica o no, o sea, tenemos dudas, lo importante es hacer el estudio del líquido sinovial y tomar decisiones con el estudio del líquido sinovial. Ahora, en la tercera columna ustedes ven diagnóstico alternativo definido, es decir, cuando yo tengo un paciente con monoartritis aguda, a menos que tenga un diagnóstico ya definido que me explique esa monoartritis aguda, yo siempre debo pensar que ese cuadro es infeccioso, ¿de acuerdo? Entonces, toda monoartritis aguda
debe en primer lugar pensarse en un cuadro infeccioso y por tanto realizar estudio del líquido sinovial. ¿De acuerdo? Entonces, es decir, monoartritis aguda, primero sospecha de infección, segundo artrocentesis, estudio del líquido sinovial. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros extraemos el líquido sinovial podemos tener diferentes características, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar, el líquido normal es transparente, viscoso, escasa celularidad, menos de 200, menos de 10% de polimorfonucleares y el cultivo es negativo, ¿no? No hay cristales. En la osteoartritis tenemos un líquido tipo mecánico, se llama, ¿de acuerdo? En los que podríamos encontrar mayor celularidad, escasos polimorfonucleares, tiene un tinte ligeramente amarillento, pero sigue siendo transparente. En los procesos inflamatorios como la artritis y la gota, todos esos son procesos inflamatorios. El líquido ya es amarillo y puede ser más turbio, apenas translucente o turbio. Eso dependerá del grado de inflamación que hay. La celularidad puede ir de 2000 a 50.000 o hasta más. La infiltración de polimorfonucleares es variable, más intenso en la gota, y ahí también se detectan los cristales. ¿De acuerdo? En el caso de la artritis séptica, el líquido es achocolatado, marronáceo, es turbio, se ven detritus en el líquido, tiene una viscosidad variable, puede ser baja viscosidad cuando el proceso inflamatorio hace que se pierdan algunos componentes del líquido sinovial normal que le dan esa viscosidad, pero por otro lado puede estar tan turbio que eso hacerlo también muy viscoso, así que la viscosidad es variable. La celularidad suele ser mayor de 20.000, incluso yo diría que mayor de 50.000, y tiene un alto predominio de polimorfonucleares. Aquí, por si acaso, en lo de artritis séptica es más de 50.000, ¿ya? Aquí, es más de 50.000. No hay cristales y bueno, el cultivo suele ser positivo y el otro líquido es el líquido hemorrágico. Entonces recuerden siempre, nosotros sacamos un líquido y encontramos turbidez, un color medio achocolatado, marronáceo, ese líquido es séptico hasta que no se demuestre lo contrario. ¿De acuerdo? Los procesos inflamatorios pueden ser también turbios, muy turbios, y pueden hacer sospechar, entonces en ese caso nos servimos de otras partes del esquema del líquido sinovial. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de cuánto nos ayudan las pruebas de laboratorio para hacer un diagnóstico de artritis séptica, miren, casi no nos vamos al cultivo. El cultivo nos da el diagnóstico definitivo, el germen, pero la rentabilidad del cultivo es bien baja. La sensibilidad puede variar según el procesamiento y la toma de muestras alrededor del 30 al 50%, o sea, es muy bajo. Entonces, miren, pero si nosotros tomamos en cuenta leucocitosis, BCG elevada o en su defecto PCR elevado también, o un recuento sinovial más alto, más de 50.000, los tres juntos, que son exámenes totalmente posibles, un hemograma, una proteína C reactiva o velocidad de sedimentación y el estudio del líquido articular, entonces los tres juntos nos dan una sensibilidad de hasta el 100%. Con todos esos podemos capturar hasta el 100% de los casos. Y la especificidad solo del 24%, pero acuerden, siempre en el contexto clínico eso nos ayuda a ya decidir darle tratamiento empírico. Me gustaría explicarles más del likelihood ratio, es un poco complejo, pero entenderían ustedes que esto es un valor que ayuda mucho, digamos, a subir la presunción diagnóstica. Entonces, miren, si por ejemplo yo tengo un paciente con un cuadro clínico sugerente de artritis séptica, con un recuento de más de 11.000 leucocitos, eso, digamos, esa probabilidad tendría que multiplicarla por 1.7 para que aumente el valor. La BCG no tanto, pero miren, un recuento sinovial de más de 50.000 células en el líquido articular, hasta por 4 veces aumenta mi proporción diagnóstica. Entonces, eso es para que ustedes se den cuenta que el estudio de líquido sinovial es bien importante en pacientes con artritis séptica. El cultivo es el gold estándar, pero como les digo, la sensibilidad es baja, ¿no? Es baja. Entonces, las imágenes, ¿de qué nos sirve el estudio de imágenes en pacientes con artritis séptica?
Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener la radiografía, pero la radiografía recién nos va a detectar cambios de 2 a 3 semanas, ¿ya? Y lo que vamos a ver ahí es, por ejemplo, osteopenia, destrucción progresiva de la articulación y del hueso subcontral, o sea, el desarrollo de erosiones, pero son más tardíos. Entonces, cuando nosotros tenemos un cuadro reciente de artritis séptica, no hacemos una radiografía para diagnosticar la artritis séptica. Lo que podemos hacer en ese momento es hacer una radiografía, un primer control, para tener algo con lo que comparar los sucesivos controles, saber si se va produciendo daño o no. La ecografía nos ayuda a detectar el aumento del volumen en la articulación afectada, puede orientarnos hacia un hallazgo de artritis séptica porque se ve un líquido. Normalmente cuando uno hace una ecografía, el líquido articular se ve anecogénico, es decir, todo negro. Cuando en la ecografía nosotros encontramos líquido con detritus, lo vamos a ver como algunas áreas hipoecogénicas, a veces hiperecoicas, o sea, se ven diferente contenido dentro de la cavidad articular producto de estos detritos celulares. Entonces eso también nos orienta, a veces puede haber claudicaciones, eso nos orienta a pensar en una artritis séptica, un contenido heterogéneo. La tomografía nos ayuda a ver si, por ejemplo, hay aumento de volumen, nos ayuda a ver si hay daño óseo, detectarlo más temprano que la radiografía, pero tampoco tiene mayor utilidad. La resonancia magnética sí nos ofrece más utilidad, sobre todo para conocer el grado de inflamación, ver si hay algún daño de algunas estructuras, ¿de acuerdo? Pero no nos da tampoco un enfoque etiológico, ¿de acuerdo? Entonces, las imágenes nos ayudan a ver el contenido, a tener sospecha, a aumentar la sospecha, pero no a hacer diagnóstico. Esta es una imagen de artritis séptica, como vemos lo que se está afectando sobre todo son los huesos del tarso. Vemos que hay daño en el calcáneo, también el astrágalo está muy dañado con múltiples lesiones óseas, miren, casi está destruido, ¿de acuerdo? Y lo que vemos es un contenido heterogéneo también dentro de la articulación, aquí en estos recesos articulares, aumento de líquido, un proceso inflamatorio muy marcado, ¿no? Otro uso importante, por ejemplo, de la resonancia magnética es que nos permite ver edemas óseos también. Miren, este es el hueso del primer metacarpiano y se puede ver un área con edema óseo, que también puede ser un signo de osteomielitis asociada a la artritis séptica. Entonces, el tratamiento de la artritis séptica, en primer lugar, hay que iniciar cobertura antibiótica empírica. Por lo general se cubre tanto gram positivos como gram negativos, hablando de gérmenes de la comunidad. Se suele usar oxacilina con ceftriaxona como primera línea de tratamiento, ¿de acuerdo? Y todo lo demás ya va dado en función del gram, del estudio gram y del cultivo. El estudio gram, ¿por qué? Porque de repente nos sale que son solo gram positivos, entonces hay que darle oxacilina nada más. Si no salen gram positivos, sino gram negativos, le daremos solo ceftriaxona. Y el tratamiento según cultivo, porque vamos a ver el germen, a ver si no estamos dándole a un germen resistente, para eso nos ayuda el antibiograma, ¿no es cierto? Entonces, eso es la forma de tratamiento, pero lo importante es monoartritis aguda, sospecho de artritis séptica, hago una artrocentesis inmediatamente y de acuerdo al aspecto líquido yo me oriento más o menos. Pero si después de hacer el estudio del líquido yo sigo sospechando artritis séptica, debo empezar tratamiento antibiótico empírico con oxacilina y ceftriaxona. Después, según los resultados vayan siendo negativos o la evolución sea distinta, quitaré o replantearé mi diagnóstico, pero ante la primera sospecha debo empezar tratamiento antibiótico empírico, porque si no, en 2 o 3 semanas yo ya voy a tener lesiones óseas, ¿de acuerdo? Entonces, si son gram positivos, Staphylococcus aureus, como les dije, oxacilina. Cuando son resistentes se puede usar vancomicina, básicamente, y la ceftriaxona para coberturar a enterobacterias gram negativos, básicamente. ¿De acuerdo? Entonces, después de esto ya lo vamos a usar según el antibiograma o según los resultados que nos vayan dando. ¿Cuánto tiempo de antibiótico se usa? Lo mínimo que debe recibir
es 2 semanas de tratamiento antibiótico endovenoso. Mínimo son 2 semanas. Usualmente llegan a ser 4 semanas, de 2 a 4 semanas. Lo mínimo 2 semanas, pero usualmente requieren más tiempo, hasta 4 semanas, de tratamiento antibiótico endovenoso, ¿de acuerdo? Y después del endovenoso yo debo optar por dar 2 a 4 semanas más de tratamiento antibiótico vía oral, ¿de acuerdo? O sea, si alguien llega con artritis séptica y le doy ceftriaxona, está muy bien, así 3 días y me llega el resultado del cultivo que es positivo para gram positivos nada más. Entonces le sigo dando solo oxacilina hasta completar mínimo 15 días. Si a los 15 días está muy bien, la evolución ha sido muy favorable, muy bien, les puedo dar antibiótico vía oral por otro par de semanas como mínimo. Pero si en las 2 semanas no ha mejorado como yo lo esperaba, le voy a dar antibiótico más tiempo y voy a recibir hasta 4 semanas. ¿De acuerdo? Y después de esas 4 semanas, mínimo otras 2 semanas de vía oral. Es decir, son tratamientos largos porque son infecciones más rebeldes al tratamiento. Entonces, miren, aquí tenemos el caso clínico de una mujer de 45 años, antecedente de diabética. Una semana de evolución que inicia con aumento de volumen en la rodilla derecha, con dificultad y dolor intenso y dificultad para deambular. Como ustedes pueden ver, viene con la rodilla muy hinchada. Una semana de evolución, es una monoartritis aguda. Además, miren, es una paciente que tiene diabetes mellitus, o sea, factor de riesgo. ¿Qué hago yo con esta paciente? Bueno, lo primero que hago es hacerle una artrocentesis. Y hago una artrocentesis y obtengo este líquido. Un líquido, ahí está, como ustedes lo pueden ver en la imagen, achocolatado, marronáceo, turbio, no deja translucir, no transluce la vista de la jeringa, porque vean cuenta es un líquido muy turbio. Con estas evidencias, mi primera sospecha es una artritis séptica y yo lo que hago es empezar cobertura antibiótica con oxacilina y ceftriaxona. Si el paciente estuvo hospitalizado en el último mes porque además tuvo una infección urinaria, por ejemplo, trataré de acuerdo al antibiograma de esa infección urinaria. O si ha sido sometido a o está hospitalizado por algún otro motivo, trataré como una infección asociada a cuidados de salud. Es decir, de repente si por ahí estuvo recibiendo por una celulitis oxacilina, por ejemplo, los primeros días de marzo ingresa por una celulitis y está recibiendo oxacilina, ¿no? Por la celulitis, porque es una infección por gram positivos. Mejora de la celulitis, se va de alta y 2 semanas después viene porque se le hinchó una rodilla y tiene aumento de volumen y flebosis. Saco este líquido, entonces yo qué digo, en primer lugar puedo darle oxacilina, pero tengo que hacer un cultivo porque probablemente este germen puede ser ya resistente, entonces de repente habría que darle vancomicina, ¿de acuerdo? Pero siempre eso se va tomando esas decisiones con el antibiograma si es que se tiene a la mano. Otro caso clínico, tenemos un varón de 19 años, fumador de cannabis y de tabaco, presentó luxación traumática de hombro derecho 5 meses atrás, ¿de acuerdo? Y 10 días antes del ingreso, sufre un traumatismo cerrado en el hombro derecho. Progresa con tumefacción, dolor sin signos de flebosis ni fiebre. Al examen clínico está febril, tiene tumefacción dolorosa sin flebosis en el hombro derecho y dolor a la movilización activa y pasiva. Entonces, como podemos ver, es un varón de 17 años. 17 años, ¿de acuerdo? Y que ha tenido un hombro ya lesionado y vuelve a tener un traumatismo sobre ese hombro y en 10 días presenta dolor y tumefacción, pero no signos de flebosis. Entonces, a la evaluación vemos que está inflamado el hombro, y hay mucha limitación funcional, ¿de acuerdo? No ha hecho fiebre. Le hacemos unos exámenes y tenemos hemograma normal, la BCG está alta, la PCR también, y entonces también, como es una monoartritis aguda, decidimos hacerle una artrocentesis. Y miren, tiene líquido turbio seropurulento, 45.000 leucocitos, 95% de ellos neutrófilos y además tiene hematíes en 100.000. Entonces, hasta ahí, con ese líquido articular, yo digo, este paciente tiene sospecha de infección, pero además un poco de hematosis, porque ha sangrado, tiene muchos hematíes. Entonces hay una sospecha de que el traumatismo, de que haya tenido traumatismo,
y que además se ha sobreinfectado, ¿no? Porque como ustedes saben, a veces donde hay sangrado rápidamente se puede colonizar. Y el cultivo es positivo a Streptococcus, no a Staphylococcus, sino a Streptococcus del grupo B, probablemente por algún factor relacionado con alguna infección respiratoria alta o algo similar. Entonces, en ese caso se le da tratamiento antibiótico también según el resultado del cultivo. ¿De acuerdo? A ver, chicos, hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna observación? ¿No? ¿Nadie? ¿Ninguna observación? A ver, Claudia. Sí, doctor. Respecto al tratamiento, usted mencionó que se le daba oxacilina con ceftriaxona y se esperaba 2 Ese es el semanas. No, el tratamiento empírico es oxacilina con ceftriaxona. ¿Qué quiere decir empírico? Que yo no voy a esperar ningún resultado de un cultivo. Si tengo sospecha, tengo que darle cobertura con algo. Eso es empírico, ¿de acuerdo? Entonces, supongamos que viene un paciente con una artritis séptica de rodilla, o sea, viene con una rodilla muy hinchada, le saco el líquido, este líquido es purulento. ¿Qué hago yo? Bueno, mando a estudiar el líquido. Le van a hacer cultivo, pero un cultivo, ojo, demora en crecer entre 3 a 5 días. Yo no voy a esperar 3 a 5 días para no darle, hasta ver qué antibiótico le voy a dar. Yo tengo que empezar tratamiento antibiótico empírico, es decir, por experiencia. ¿Qué nos dice la experiencia? Cubre gram positivos y cubre gram negativos. Como es un paciente que viene de la comunidad, no tengo por qué pensar que en primer lugar son gérmenes resistentes, tengo que pensar que son gérmenes de la comunidad. Y eso se trata, infección de gram positivos de piel y partes blandas de la comunidad, se trata con oxacilina. Infección por gram negativos de la comunidad, se trata con ceftriaxona. Esa es la razón por la que le damos oxacilina con ceftriaxona y comenzamos a darla. Ahora, a los 5 días yo debo tener el resultado de un cultivo. Si el cultivo me dice, oye, es un gram positivo, o sea, un estafilococo aureus, que es sensible a la oxacilina, ¿yo qué voy a hacer? Quitarle la ceftriaxona y continuar con la oxacilina. Si de pronto me llega un cultivo que me dice, oye, es un gram positivo, perdón, es un gram negativo, una E. coli, y es sensible a la ceftriaxona, seguiré con la ceftriaxona y retiraré la oxacilina. Si me llega un cultivo que me dice es un gram positivo, un estafilococo aureus, pero es resistente a la oxacilina, entonces dejaré de darle oxacilina y le seguiré dando vancomicina, porque la vancomicina es para gérmenes resistentes. Igual pasa con la ceftriaxona. Si yo encuentro un germen gram negativo que es resistente a la ceftriaxona, voy a ver a qué es sensible. Será sensible a una quinolona, será sensible a un aminoglucósido, será sensible a un carbapenem, no lo sé. Eso es tratamiento según el cultivo. Ahora, si yo saqué el líquido y no creció ningún germen, yo debo mantener esa cobertura antibiótica que le he dado, oxacilina ceftriaxona, hasta mínimo 2 semanas. Si en 2 semanas yo evalúo, la rodilla está bastante mejor, ya tiene buena funcionalidad, no está flogótica, no hay aumento de líquido, nada, bueno, te doy alta, pero te doy otro antibiótico unas cuantas semanas más, ¿de acuerdo? Pero como no suele pasar eso, sino que a las 2 semanas hay mejoría, pero todavía demora, usualmente le damos hasta 4 semanas, ¿ya? Endovenoso. Si yo aislé un germen y tengo antibiograma, trato según el antibiograma. Si no tengo germen, seguiré dándole oxa con ceftriaxona. ¿De acuerdo? Ahora, si yo le estoy dando, no tengo germen, o sea, el cultivo me salió negativo o por algún motivo no se procesó bien la muestra, pues que no tengo un resultado de cultivo. Le estoy dando oxacilina ceftriaxona. Llegó un periodo de 72 horas más o menos, o unos 4 o 5 días, o hasta 7 días si quieres, y no veo mayor mejoría, ¿qué tengo que hacer? Cambiar de antibiótico. ¿Por qué? Porque no hay respuesta al antibiótico que estoy usando. Entonces uso otro antibiótico de mayor espectro. Cambiaré pues en lugar de oxacilina ceftriaxona, no sé, pues pasaré a piperacilina tazobactam, o subiría vancomicina con un carbapenem. ¿Por qué? Porque los primeros que le he dado no están surtiendo efecto, tengo que darle más potente. ¿De acuerdo? Pero oxaceftriaxona es una cobertura empírica, o sea, inicio.
y luego eso se va modificando según los resultados de los exámenes. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? A ver, Nara. Doctor, con respecto al caso que presentó, eh, la artritis que presentaría sería asociada al traumatismo que ha tenido este joven, ¿no? Ujú. Pero, Sí, claro, o ¿es sea, normal que pase después de 5 meses que ha presentado el traumatismo? no, es que había tenido otro traumatismo, si no me equivoco. A ver, ha tenido antes una luxación traumática y ahora tiene un traumatismo cerrado, ¿de acuerdo? Un traumatismo cerrado, ojo, eso parece que le dio un poco de martrosis y sobre eso se colonizó, ¿de acuerdo? Pero no es el primero, acá tiene un nuevo traumatismo en el hombro derecho. Probó con sangrado y probablemente ahí se ha colonizado, ¿de acuerdo? Ok, doctor, gracias. Muy bien, ¿alguien tiene otra pregunta? No, ya, nos vamos a tomar 5 minutitos de receso para hacer la otra parte de las artritis infecciosas, ¿ya?
Listo, vamos a continuar. A ver, Diego, ¿tienes alguna pregunta? Sí, doctor, buenas tardes. Mi pregunta es Hola. básicamente si yo tengo una paciente o un paciente que es alérgico a la oxacilina y a la ceftriaxona, ¿qué tratamiento empírico podría utilizar en ese caso? Bueno, en ese caso, haces lo siguiente, mira, acá te voy a mostrar. Se ve la pantalla, ¿no? Sí, doctor. Ya, mira, cuando tienes gram positivos, tú sospechas Staphylococcus aureus básicamente. Entonces, tú le das oxacilina. Si no puedes, porque es alérgico a la oxacilina, tienes que darle vancomicina. ¿De acuerdo? Tienes que darle vancomicina. Podrías usar clindamicina, pero no es muy buena la respuesta. Si no hay oxacilina, ya te vas a vancomicina. En el caso de alergia, ¿no? En el caso de ceftriaxona, por ejemplo, si tienes alergia a la ceftriaxona, sí podrías tener otras opciones, ¿no? Podrías usar, bueno, si es alérgico a las cefalosporinas, de repente sí podría haber cobertura con una quinolona, como el ciprofloxacino, o con carbapenems, ¿no? También puedes darle carbapenems. O incluso aminoglucósidos, ¿eh? Aminoglucósidos también se pueden utilizar. Aquí al último tenemos aminoglucósidos. Esto de pseudomonas generalmente es cuando son gérmenes resistentes, que en ese caso tenemos que usar a veces terapias combinadas, ¿no? Pero si es una enterobacteria común y silvestre, puede ser ceftriaxona, puede ser ciprofloxacino, que es una quinolona, o podemos usar aminoglucósidos como gentamicina, ¿no? Si fuera alérgico a muchas sustancias, bueno, ahí se va eligiendo el que queda, pues. Pero también, en caso de alergias, esa distinción se puede hacer. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿alguien tiene otra pregunta? ¿O continúo? Muy bien, vamos a revisar ya de forma un poco más somera los otros tipos de artritis infecciosas. Un segundito, por favor. Ya, vamos a hablar de la artritis gonocócica. La artritis gonocócica es causada por la Neisseria gonorrhoeae. La Neisseria es un germen de una infección de transmisión sexual. Entonces, en estos casos generalmente se van a presentar de 15 a 49 años, son la población de riesgo, que son generalmente poblaciones más activas sexualmente y que pueden tener este riesgo de ITS, ¿no? Hay dos formas. La primera, que se da como parte de una enfermedad diseminada, que es más rara, donde no solo hay artritis, a veces hay poliartritis, hay tenosinovitis, fiebre, lesiones vesículo-papulares o pustulares. La segunda forma sí es la más frecuente, es una artritis generalmente localizada, puede ser similar a una artritis no gonocócica y purulenta, y puede llegar a ser incluso oligoarticular, ¿ya? Puede ser mono o oligoarticular. Perdón. El diagnóstico se hace por el cultivo del líquido sinovial o por los hemocultivos, ¿de acuerdo? O sea, hay que aislar el germen del gonococo. Entonces, esta es la forma diseminada, por ejemplo, son las lesiones máculo-vesículo-pustulosas, que pueden encontrarse en diferentes áreas, algunas pueden ser incluso hemorrágicas, ¿de acuerdo? Que se pueden ver en las formas diseminadas. Estos cuadros se asocian raramente a poliartritis, pero poliartritis, compromiso de varias articulaciones. La forma más común es la que puede dar la oligoarticular, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tenemos un caso, un varón de 37 años, VIH positivo, está recibiendo targa, y 8 días antes de su ingreso comienza con un cuadro de fiebre alta, artralgias de varias articulaciones, mialgias y adenopatías, ¿no?
Al examen clínico, la rodilla derecha está con flogosis, tiene dolor e impotencia funcional y la fiebre es de 38 gramos. ¿Cuál sería la presunción diagnóstica? Bueno, la presunción diagnóstica, aquí tiene la rodilla derecha con flogosis, es una monoartritis aguda. Y si la sospecha es de una monoartritis aguda, por la fiebre alta, por el compromiso monoarticular, porque además tiene adenopatías, lo primero que tenemos que hacer es una artrocentesis, ¿no? Y en este paciente le empezaría el tratamiento de antibiótico empírico, yo sí, porque mi sospecha es una artritis séptica, ¿no es cierto? Y si la sospecha es una artritis séptica, entonces hay que iniciar tratamiento empírico. Muy bien, entonces se le hace una artrocentesis y bueno, le hacemos algunos exámenes. Por ejemplo, tiene hemograma normal, o sea, no hay leucocitosis, la BCG sí está bien alta, la radiografía de rodilla no es patológica, y el líquido es de aspecto inflamatorio con predominio de polimorfonucleares y un cultivo positivo a Neisseria, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es darle tratamiento como una artritis gonocócica, ¿no es cierto? Entonces, como pueden ver, esa es la forma más común de presentación de la artritis gonocócica. La forma mono y en algunos casos oligoarticular muy semejante a una artritis séptica común. Entonces, lo que tenemos que hacer ahí es la artrocentesis y el estudio del líquido para llegar al diagnóstico de cultivar y idealmente encontrar el germen del gonococo. ¿Y cómo se trata la artritis gonocócica? Bueno, podemos utilizar esquemas basados en penicilina o podemos usar ceftriaxona, ¿no? Porque por lo general el gonococo suele responder al tratamiento con ceftriaxona. ¿De acuerdo? También son esquemas largos de tratamiento, como les dije, de 2 a 4 semanas endovenoso a continuación de vía oral. Muy bien, ahora vamos a ver otra enfermedad que puede tener compromisos articulares, digamos, particulares, ¿no? Bien, más característicos. En tuberculosis nosotros podemos tener diferentes tipos de compromiso reumático. Podemos tener una infección a nivel de la columna, puede ser espondilitis o espondilodicitis, es lo que se llama el mal de Pop, que es 50-60% de los casos de compromiso reumático en tuberculosis. También se puede presentar artritis séptica, osteomielitis crónica, tenosinovitis y bursitis también, absceso de partes blandas adyacentes a las zonas articulares, o también puede dar la tuberculosis una forma de artritis reactiva que se llama enfermedad de Ponce. Entonces, de estas formas, la más frecuente es el mal de Pop, 50-60% de los casos, seguido de la osteomielitis crónica y de la artritis séptica crónica. Entonces, la espondilitis tuberculosa, por ejemplo, sea 50-60% de los casos de compromiso articular, suele dar un cuadro clínico de 2 a 5 meses de evolución, caracterizados por los síntomas de la tuberculosis, más dolor lumbar, al principio inespecífico y luego con características inflamatorias. Afecta en primer lugar al hueso cortical y puede afectar diferentes zonas. Mire, puede tener un compromiso, aquí, pueden tener un compromiso, digamos, en las esquinas vertebrales, aquí. Puede tener una diseminación a través del disco, dando espondilodicitis. Puede tener formación de abscesos en las partes blandas paravertebrales, abscesos paravertebrales. Más raro pueden dar abscesos intraespinales, son más raros. Y también puede tener una diseminación a través de los ligamentos longitudinales anteriores y de esa manera ir disecando y puede extenderse, por ejemplo, a través del psoas o de otros, o sea, la extensión a otros segmentos de la columna, ¿no? Entonces, esas son las áreas en las que se suele localizar, ¿de acuerdo? Primero suele afectar al hueso cortical y luego ya tiene una diseminación, ¿no? Por ejemplo, acá en la esquina
póstero superior, aquí en la espina antero inferior, y de ahí se disemina a través de, siguiendo el ligamento longitudinal anterior, ¿no? Va disecando esa zona, por decirlo así. Y la espondilodicitis, que también es una forma de presentación. Aquí, por ejemplo, podemos tener una espondilodicitis por tuberculosis. Miren cómo ha horadado, ha creado una gran erosión en el cuerpo vertebral y hay una marcada disminución del espacio, o sea, de lo que ocuparía el disco, ¿no? Y además hay mucha esclerosis alrededor, que es como una respuesta ósea al proceso infeccioso, ¿de acuerdo? Aquí en la resonancia magnética se puede ver mejor cómo hay una espondilodicitis, o sea, inflamación, infección en este caso, de la vértebra y del disco intervertebral, y cómo está formando colecciones así hacia la cara anterior siguiendo el ligamento longitudinal anterior. Esta es una imagen en la que, si ven, el líquido cefalorraquídeo es amarillo, mientras que la grasa subcutánea es negra. Entonces estas secuencias son secuencias STIR, y lo que permiten es ver todo lo que brilla es inflamación, y podemos ver, por ejemplo, que aparte de la espondilodicitis hay un gran edema en el cuerpo vertebral, o sea, hay edema óseo también. Eso quiere decir que eso es un proceso agudo que se está produciendo en infección en este momento, ¿no? El riesgo está en que, por ejemplo, haya una diseminación hacia el canal espinal, como pueden ver acá, y eso tiene más complicaciones. En cuanto a la tuberculosis, es general, en el 85% de la tuberculosis articular se va a presentar como una monoartritis crónica. Usualmente rodilla o cadera, pero también puede afectar sacroiliacas, hombro, codos, tobillos, otras, pero básicamente es rodilla y cadera en la gran mayoría de los casos. Hay abundante destrucción ósea también, y lo importante es que al estudio del líquido sinovial, si bien en las artritis sépticas agudas encontrábamos polimorfonucleares, aquí lo que vamos a encontrar es abundantes en mononucleares, alrededor del 90% o más, ¿de acuerdo? El BK en líquido sinovial y el cultivo van a tener una sensibilidad bastante baja, sobre todo el BK. El cultivo, como ustedes saben, en los medios tradicionales de Lowenstein-Jensen demoran hasta 2 meses, o sea que son muy lentos de crecimiento, y muchas veces entonces el diagnóstico lo hacemos porque, además de extraer el líquido, hacemos una biopsia sinovial, porque hay una gran hipertrofia de la sinovia, y eso nos da una sensibilidad hasta el 90%. Entonces tenemos, por ejemplo, un varón de 25 años sin antecedentes patológicos. 3 meses antes del ingreso presenta aumento leve del volumen de la rodilla derecha, poco dolor, casi no limitación funcional. 2 meses antes le prescribieron AINES, con lo que mejoró la sintomatología y la tumefacción disminuyó parcialmente. Presenta nuevamente dolor con intensificación progresiva, ahora mayor limitación funcional, que le impide realizar actividades deportivas y luego actividades cotidianas. Como podemos ver, este es un caso de una monoartritis crónica, ¿no? De 3 meses de evolución, sin mucha limitación funcional, pero que progresivamente ha ido aumentando, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, a este paciente tenemos que hacerle primero un estudio de líquido sinovial. Un estudio de líquido sinovial, como es una monoartritis crónica, yo pienso más en una infección crónica. No me voy a desesperar ya por darle antibióticos aquí empíricos, hay que observar. Acuérdense que dentro de las monoartritis crónicas también están otros procesos inmunológicos, inflamatorios. Entonces hay que hacer el estudio de líquido articular, y lo que hay que ver es si tiene polimorfonucleares o mononucleares, o si tiene Gram, o si se puede aislar BK, por ejemplo, en el líquido, que es poco probable. Y en este caso sí habría que hacerle una radiografía, ¿no? Llega con este cuadro, y lo que nosotros hacemos es una radiografía y vemos, miren, que además, o sea, hay un proceso inflamatorio, pero miren, hay erosiones óseas grandes, destrucción ósea, ¿ven? Una gran destrucción ósea, incluso acá. Entonces, un proceso inflamatorio crónico de origen autoinmune no nos da estas molestias, ¿no? No nos da estas molestias. Probablemente esto se deba a algo que está destruyendo ahí el hueso subyacente. Entonces hay que pensar que este caso es de una infección crónica, ¿de acuerdo? Entonces ya entra más en nuestra cabeza pensar en una tuberculosis. ¿Qué voy a hacer si el líquido no es concluyente? Bueno, voy a tener que hacer una biopsia de la membrana sinovial, o sea, se hace por artroscopía y se toma una muestra de esa biopsia, de esa membrana sinovial. Entonces esa biopsia se hace tanto cultivo también de los tejidos, se puede hacer, por ejemplo, PCR de esos tejidos, o sea, reacción en cadena de la polimerasa,
las muestras de GeneXpert o similares, y se puede hacer también estudio anatomopatológico. Entonces esas son las lesiones que podemos ver aquí en las tuberculosis. O sea, como decíamos, cuando hay artritis tuberculosa, está muy de la mano con una osteomielitis tuberculosa, con mucha destrucción ósea. Este es otro ejemplo, pero en este caso, esto sería una tuberculosis, una osteomielitis por tuberculosis. Esta lesión lo ponía porque hay que tener en cuenta que de aquí rápidamente puede diseminar también por vía hematógena hacia la articulación. ¿De acuerdo? Bueno, otra infección crónica que también da manifestaciones reumáticas es la brucelosis. La brucelosis se puede manifestar en 40-55% de los casos como una sacroileitis unilateral generalmente, ¿ya? Y es importante tenerla en cuenta, son sacroileitis crónicas unilaterales, es un diagnóstico diferencial importante a veces de las espondiloartritis. Puede dar artritis periférica en un 30-40% de los casos, espondilitis también, a veces pueden tener lesiones similares a las del mal de Pot, pero suelen ser con menor inflamación. En menor frecuencia osteomielitis, bursitis y también por algunos casos de artritis reactiva, aunque eso no está bien establecido. Para el diagnóstico de brucelosis lo que necesitamos tener es una alta sospecha clínica. Acuérdense que siempre esta enfermedad es de difícil diagnóstico, puede dar manifestaciones muy diversas y lo que hay que tener es mucha sospecha clínica. Aumentan los reactantes de fase aguda, linfopenia, y el líquido sinovial es generalmente de características inflamatorias, pero es estéril porque no es un germen que sea fácil de cultivar. Podemos encontrar aglutinaciones para brucelosis en títulos mayores a 1/160, y el cultivo tiene un rendimiento del 50 al 80% de los casos. Entonces, también, o sea, sospecha clínica de que puede ser un cuadro de brucelosis también. Hay que hacer a veces cultivo, a veces hemocultivos, mielocultivos, porque ahí también se puede encontrar el diagnóstico. Este es, por ejemplo, un compromiso de una espondilodicitis por brucela, ¿no? A nivel del compromiso torácico, de las vértebras torácicas. En cuanto a las infecciones por hongos, ¿cuándo vamos a sospechar de infecciones por hongos? Bueno, todo es epidemiología. Entonces, cuando ustedes estudien infecciones micóticas, tienen que saber que puede tener un curso subagudo o crónico, por lo general, no suelen ser de presentación aguda, son de baja incidencia, son muy poco probables, está relacionado a veces a la actividad que uno hace o a otros factores epidemiológicos. Por ejemplo, en huéspedes inmunocomprometidos, sí. Por ejemplo, el paciente que tenía VIH, yo plantearía también una artritis por hongos, pues, más alejado, pero también tiene que estar en la mente, porque también pueden provocar una infección oportunista. Pacientes que vienen de regiones tropicales o subtropicales, por ejemplo, en la selva, claro que hay que pensar, hay hongos que pueden colonizar. ¿De acuerdo? Y hay que buscar siempre el compromiso pulmonar o cutáneo, que suelen ser las formas de entrada de estos hongos, ¿ya? No suelen entrar por otra vía, o es por vía pulmonar o es por vía cutánea, y entonces cuando tenemos sospecha de una infección articular por hongos, hay que buscar el punto de entrada. Bueno, este es cómo es el diagnóstico, pero lo que tenemos que hacer es en estos casos demostrar el hongo, ¿no? O sea, muchas veces se hace el estudio del líquido sinovial y lo que se encuentra ahí son hifas, pseudohifas, algunas estructuras que nos sugieran la presencia micótica, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, vemos osteomielitis por blastomicosis, ven cómo ha llegado aquí al hueso y se ha alojado ahí, ¿no? O sea, también asociando después destrucción articular, aquí también destrucción articular. Entonces, como pueden ver, también los hongos se pueden entrar y pueden colonizar y hacer infecciones crónicas. En cuanto a infecciones parasitarias, ¿qué formas de compromiso musculoesquelético pueden dar? Bueno, pueden dar artritis, pueden dar, y las artritis no necesariamente son por colonización directa del parásito en la articulación, sino pueden ser también como parte de la reacción inflamatoria, ojo.
Entonces, está asociado a viaje a zonas endémicas de parasitosis. Acuérdense que siempre para pensar en parásitos, el antecedente epidemiológico es muy, muy importante. ¿De acuerdo? Además, asocian eosinofilia, no suelen producir hallazgos radiológicos importantes, no hay respuesta a un tratamiento antirreumático, hay que identificar el parásito para de acuerdo a eso dar un tratamiento, ¿ya? O sea, estos casos de artritis por lo general no son porque el parásito coloniza la articulación, sino son porque se da una poliartritis en el contexto de una infección parasitaria. Entonces, ¿cómo mejora esa poliartritis? Tratando el parásito donde está, sea en el pulmón, sea en la vía digestiva, o sea en partes blandas. Entonces, por ejemplo, aquí están, esta es una tabla que resume muchas infecciones parasitarias con algunos hallazgos musculoesqueléticos. Por ejemplo, las amebas pueden dar artritis reactivas también, ¿de acuerdo? Lo que hay que hacer es un estudio de heces, ¿no es cierto? El Cryptosporidium puede dar una artritis reactiva, las giardias, por ejemplo, pueden dar poliartritis, se asocian a este gen que es de enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo. Y los otros gérmenes pueden dar, por ejemplo, mialgias, miositis, inflamación también de los músculos, destrucción de los músculos, los trypanosomas, algunas formas de oligoartritis, especialmente con estrongiloides. Curiosamente, estrongiloides es un parásito bien particular, ¿ya? Porque, por ejemplo, nosotros siempre en los pacientes que vienen de la selva lo tenemos en cuenta, porque puede simular varias enfermedades similares a las enfermedades autoinmunes que vemos, ¿no? Es tan fácil de tratar, pero a veces da cuadros tan severos, entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Listo, y en cuanto a las infecciones virales, una de las que es más resaltante y hay que siempre tener en cuenta es el VIH, ¿de acuerdo? Porque el VIH puede dar diferentes manifestaciones reumáticas. Puede dar síndromes articulares, o sea, de compromiso, dolor articular, pero también puede dar desórdenes autoinmunes que semejan a enfermedades del tejido conectivo. Entonces, por ejemplo, en los articulares, bueno, definitivamente artralgias, los pacientes con VIH sufren de artralgias. Y aquí estamos hablando sobre todo de pacientes que hacen una primoinfección, ¿de acuerdo? Puede haber artritis asociada al HIV, sí, y generalmente es oligoartritis. También puede haber espondiloartritis, artritis séptica, sobre todo porque hay muchos pacientes que tienen colonización, además de otros gérmenes. A veces, aquí sobre todo para artritis séptica es bien importante el riesgo de uso de drogas endovenosas, ¿ya? Además pueden dar, por ejemplo, otros cuadros ya como osteonecrosis, que son necrosis avasculares en la cabeza femoral o en la cabeza humeral. Esto generalmente se ve, o la osteoporosis, que esto generalmente se ve con algunos tratamientos antirretrovirales, ¿de acuerdo? En cuanto a desórdenes que pueden producirse en el contexto del VIH, por ejemplo, tenemos el síndrome de linfocitosis infiltrativa, que semeja mucho al síndrome de Sjögren. Puede dar miopatías también, vasculitis o un síndrome tipo lupus. O sea, las manifestaciones del VIH son muy, muy diversas. Obviamente mucho de esto se ve menos ahora por las terapias antirretrovirales, ¿de acuerdo? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un paciente con manifestaciones de artritis psoriásica, ¿ya? Artritis psoriásica y además además VIH. Entonces, ¿cómo la infección por VIH ha desencadenado que el cuadro de artritis psoriásica empeore, ¿no? Sumando mayor inflamación? Y aquí tenemos una poliartritis. Miren, si ustedes notan, aquí los nudillos casi no se ven, ¿no? Entonces aquí los nudillos casi no se ven, aquí se ven hinchados, aquí, de acá. Entonces lo que podemos ver acá es que tiene un cuadro de poliartritis. Un paciente con VIH con un cuadro de poliartritis que asemeja a lo que vemos en artritis reumatoide. Entonces, como ustedes ven, el desorden inmunológico, la confusión inmunológica, por decirlo así, es tanto que puede confundir, hacer pensar que puede ser una enfermedad autoinmune. En cuanto a infecciones virales, como les dije, generalmente son poliartritis, ¿de acuerdo? Entonces, estas infecciones virales pueden ser de inicio agudo y incluso pueden hacerse crónicas.
Tenemos, por ejemplo, el parvovirus B19, la rubiola, los alfavirus como el chikungunya, que provocan artritis crónicas y pueden dar artritis. También se ve, por ejemplo, en las infecciones por Zika también. Hepatitis C y virus de Epstein-Barr y también la hepatitis B y C sería, también pueden dar poliartritis agudas e incluso poliartritis crónicas. Entonces, esto es, como ven, los alfavirus, ¿no es cierto? Aquí nosotros hemos tenido, se ha descrito en los últimos años el chikungunya, que ya no está solo en África o en Asia, ya llegó a Sudamérica, y lo que puede dar es poliartritis, ¿ya? Incluso por una artritis que persiste durante varios meses, ¿de acuerdo? Y que requiere incluso el tratamiento con DARMES, ¿eh? Cuando son casos muy, muy severos. Generalmente, tempranamente se presenta como una poliartritis simétrica, pero luego, más de 10 días, todavía puede persistir y miren, hasta 6 meses puede durar. Eso es importante, lo puse porque esta es una de las últimas causas de artritis que nos han llegado de origen infeccioso, ¿no? Y que a veces requiere un tratamiento más complejo. Muy bien, entonces, eso sería la charla que hemos preparado para hoy en cuanto a artritis de origen infeccioso. Como saben, el tema más importante aquí es artritis séptica aguda, que se presenta como una monoartritis aguda, y eso va generando, y ahí la necesidad de una artrocentesis rápida y de iniciar tratamiento antibiótico empírico. Pero siempre hay que tener en cuenta, siempre todo paciente con algún tipo de artritis, hay que valorar la posibilidad de un proceso infeccioso, ¿de acuerdo? Y ahora incluso, por ejemplo, ahora en épocas de COVID también se ha visto pacientes con COVID que hacen cuadros de artralgia, o sea, mucho dolor articular, sí da bastante dolor articular, pero algunos han llegado incluso a ser hasta artritis, poliartritis, y que han mejorado conforme ha ido remitiendo la infección. Entonces, las poliartritis agudas, en primer lugar, siempre hay que sospechar de cuadros virales. Muy bien, ¿alguno tiene alguna pregunta? Sí, a ver, Melissa. Doctor, ¿podría explicar un poco más acerca de la clínica de la brucelosis? La clínica de brucelosis es bien variable, ¿eh? Es bien variable. Generalmente se presenta como fiebres crónicas. Es una de las principales causas de fiebre de origen desconocido. No suele ser un problema o sea, su principal manifestación no suele ser articular, suele ser fiebre. Entonces, ya eso hay que sumarle que hacen fiebre y a eso se suman otras manifestaciones, ¿no? Por ejemplo, pueden tener leucopenia, linfopenia, anemia, y en ese contexto a veces presentan también espondilodicitis o presentan también sacroilitis, dolores crónicos de sacroiliaca, ¿de acuerdo? Chicos, por favor, espérenme 5 minutitos, por favor, que han llegado tengo que recoger una cosita que ha llegado a mi casa, por favor.
Ok, disculpen chicos, a ver, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? No, ninguna, se ha entendido todo. Repasen bien lo de la parte de artritis séptica, ¿no? Sí, Nara, a ver. Doctor, tengo una duda. ¿La artritis reactiva qué tan similar puede ser clínicamente a una artritis séptica? Usualmente la artritis séptica es más dolorosa, más rápida, suele ser monoarticular y da síntomas generales, ¿no? O sea, da malestar, fiebre, porque es una infección severa en curso. La artritis reactiva generalmente es aguda, pero toma de instauración más lenta, más progresiva, toma un curso más subagudo y es mono y se hace a veces olivo y raramente poliarticular. Y hay que ver el antecedente epidemiológico de una infección previa, ¿no? Gracias, doctor. Ya. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Sí, a ver, Andy. Doctor, en ese lugar, bueno, en esas diapos en donde puso sobre artritis tuberculosa mencionó sobre colapso vertebral, pero no llegué a entender bien de qué se trataba ese colapso. O sea, a ver, cuando uno tiene infección en una vértebra, vamos a ver, te voy a poner la imagen. Acá, a ver. Ahí se ve, ¿no? Ya. Sí, Cuando uno sí. tiene acá o sea, aquí está el proceso infeccioso. Se va destruyendo la articulación. Se va destruyendo el disco, perdón, y se va destruyendo el cuerpo vertebral. Pero eso genera, pues, inflamación en todo el cuerpo vertebral y que el cuerpo vertebral se descalcifique y se ponga más débil. Entonces, un mal movimiento, un aumento o sea, esto pesa, digamos, y eso hace que esta zona se colapse. O sea, de la forma, el colapso es esto, la forma normal de la vértebra es así, ¿de acuerdo? Acá también está así, pero de pronto un aumento de las fuerzas puede hacer que adquiere esta forma. Entonces a esto se llama fractura vertebral o colapso vertebral, ¿no? Entonces lo que normalmente debería ser acá, esta zona, ¡ploc!, se aplasta. Similar a lo que se ve, esas son fracturas vertebrales, pues, producto de la infección. ¿De acuerdo? Sí, está bien, gracias, doctor. Muy bien, ¿alguien tiene otra pregunta? No, ninguna. Bueno chicos, entonces eso sería todo. Estudien para sus exámenes y ya nos estamos viendo en las prácticas y en los seminarios. ¿Ya?